Los gritos de mi esposa me hicieron correr desde la cocina. Al entrar, la escena me heló la sangre. Mi hermano estaba sobre ella después de haberla golpeado. Decía estar embarazada de nuestro bebé milagro, pero esa noche comprendí que el verdadero engaño no era la violencia, sino la vida falsa que había construido a mi alrededor. Para quienes creen que su relación es un desastre, la mía parecía perfecta desde afuera. Casado con la mujer de mi vida, con un embarazo de 4 meses que significaba todo para nosotros. Pero la máscara cayó. Soy Nicolás, tengo 32 años, y hace 6 meses mi vida explotó de la peor manera. Aún así, no me considero la víctima. Soy el tipo que se alejó del incendio sin mirar atrás. Y al final de esto, entenderán por qué hay personas que merecen ver cómo su mundo se derrumba. Era un domingo por la tarde en Phoenix, con ese calor de septiembre que todavía te quiere matar a 37 grados. Yo estaba en el garaje, empapado en sudor, terminando los últimos detalles de una isla para barbacoa que me había costado $8.000 en materiales y 4 meses de fines de semana. Todo para que mi esposa embarazada tuviera el patio perfecto para nuestro hijo. Magdalena salió con un vestido azul de maternidad que me había costado $300 en una boutique de Scottsdale. Se veía radiante, una mano sobre su vientre de 18 semanas como si protegiera un tesoro. En realidad, estaba protegiendo mentiras. Habíamos intentado tener un hijo durante 4 años. 4 años de verla romperse cada mes con cada prueba negativa. 4 años de pagar especialistas en fertilidad a $300 la consulta. Programas de ovulación que convirtieron la intimidad en un procedimiento clínico. Medirle la temperatura cada mañana como si lleváramos un experimento médico. Yo fingía que no me importaba, pero por dentro moría cada vez que pasaba otro mes sin embarazo. Invertí $18.000 en tratamientos de fertilidad sin quejarme, convencido de que estábamos construyendo algo juntos. Investigué suplementos, cambios en la dieta, modificaciones de estilo de vida, todo lo que pudiera ayudar. Ella insistió en esperar hasta la semana 18 para anunciarlo a nuestras familias. Decía que quería asegurarse de que todo estuviera perfecto. Esa tarde vendrían todos a cenar, mis padres, mi hermano menor Martín, que trabajaba conmigo en construcción, y mi primo Rodrigo, que había logrado terminar derecho. Esto es importante más adelante. Magdalena llevaba semanas planeando ese anuncio, como lo diríamos, donde se sentarían todos, qué comida servir. Era la culminación de todo lo que yo había trabajado desde que, a los 25 años, decidí convertirme en un hombre capaz de mantener a una familia. La casa casi estaba pagada, llevaba 3 años destinando cada bono y hora extra a la hipoteca. El cuarto del bebé ya estaba pintado de un amarillo suave porque queríamos que fuera sorpresa. Había ahorrado $40.000 para su fondo universitario. Si miro atrás, debería haber notado lo raro que estaba Martín cuando llegó. Apenas saludó a Magdalena, la observaba cuando creía que nadie lo veía. Se le notaba inquieto, pero yo estaba demasiado emocionado para prestar atención. El anuncio salió como ella lo había planificado. Esperamos hasta después del plato principal. Entonces se levantó y dijo que tenía algo que compartir. Mi madre empezó a llorar antes de que Magdalena terminara la frase. Mi padre se emocionó hablando de enseñarle a su nieto a arreglar coches. Martín sonrió y nos felicitó, pero su reacción se sintió extraña. Rodrigo solo asintió diciendo que se alegraba por nosotros, aunque tenía en la mirada un gesto analítico, como evaluando evidencia. Sentí un orgullo enorme viendo sus reacciones. Ese era mi momento. El tipo que había logrado organizar su vida, construir una carrera y empezar la familia que siempre quiso. Trabajé 60 horas semanales durante 3 años para llegar ahí. Cada sacrificio valía la pena. Magdalena actuaba su papel a la perfección, hablaba de cómo las náuseas le hacían odiar el café, de sus antojos raros con piña en todo, de lo cansada que estuvo en el primer trimestre. La vi tomar vitaminas prenatales cada mañana durante meses, haciendo esa mueca porque sabían metálicas. Pero en realidad las tiraba por el triturador de basura mientras practicaba expresiones dignas de un Oscar. Después de la cena, Martín y yo salimos al patio a revisar el ahumador y admirar la piedra como padres orgullosos. 1 minuto después dijo que entraría a buscar agua y ver si mi madre necesitaba algo. Las mujeres se quedaron adentro, probablemente bombardeando a Magdalena con consejos y anécdotas de embarazos. Todo parecía normal. Todo parecía perfecto. Entonces escuchamos un grito. Crudo, aterrador. Un sonido que te hace soltar todo y correr sin pensar. Entré por la puerta corrediza y encontré a Magdalena en el suelo de la cocina, hecha un ovillo, con ambas manos presionando su vientre. Nicolás, me golpeó, el bebé, sollozaba. Martín estaba de pie sobre ella, con el rostro pálido como un papel, el puño derecho apretando su teléfono como si hubiera intentado detener algo y tomado una foto al verla llevarse las manos al estómago. Mi madre estaba contra la pared, horrorizada, mi padre,
paralizado junto a la mesa. ¿Qué demonios hiciste? Le grité, lanzándome sobre Martín sin dudarlo, estrellándolo contra la encimera de granito con tal fuerza que los platos tintinearon. ¿Qué le hiciste a mi esposa? Sus ojos estaban desorbitados. Nicolás, para. Jadeó mientras yo lo sujetaba del cuello de la camisa y lo golpeaba contra el mueble. No entiendes. Ella no está embarazada. Esas 4 palabras me dieron de lleno en el pecho como un mazo. Aflojé mi agarre lo justo para que pudiera seguir hablando, con la cabeza dándome vueltas. La vi ayer por la mañana cuando vine a devolverte la atornilladora, continuó con la voz temblorosa. Tú estabas en el gimnasio y la vi por la ventana de la cocina. Estaba tirando vitaminas prenatales enteras por el triturador. Luego subió y bajó con algo escondido bajo el vestido. Estás mintiendo, le dije, aunque sentía el hielo recorrerme las venas. Algo no encajaba, pero no podía procesarlo. Ojalá estuviera mintiendo, su voz se quebró. Llevo 3 semanas observándola, tratando de entender si me estaba volviendo loco. Mientras yo jugaba a ser padre con una mujer que me engañaba, Martín hacía de detective. Miré a Magdalena, aún en el suelo, pero ya sin emitir esos sonidos horribles. Magdalena observaba cada movimiento con una expresión que no mostraba ni miedo ni dolor, sino una furia calculada, helada, imposible de confundir. Suéltalo, dijo con una voz completamente distinta, fría y controlada, muy lejos de la mujer dulce que, apenas 20 minutos antes, sonreía durante la cena. Suéltalo ahora mismo, Nicolás. Ese hombre está fuera de sí. Me incorporé lentamente, sintiendo que el mundo giraba a mi alrededor. Martín se levantó tambaleándose y se pegó contra la pared, pálido, temblando. En segundos, toda mi familia se había reunido en la cocina. Mi madre, mi padre y Rodrigo estaban allí, paralizados, como si hubieran entrado en medio de una pesadilla. Magdalena, murmuré con cautela, la garganta seca, ¿estás bien? ¿Quieres que llamemos a emergencias? Ella se puso de pie sin dificultad, algo que me desconcertó al instante. Durante meses había visto cómo se movía con cuidado, cómo se sostenía la espalda o se acomodaba despacio al levantarse. Pero ahora se incorporó con naturalidad, sin un gesto de dolor. Estoy bien, dijo, alisando su vestido. Tu hermano tuvo un ataque, eso es todo. Pero había algo extraño en su silueta. La curva de su abdomen no parecía igual. Era más plana de un lado, como si algo se hubiera desplazado cuando cayó. Tragué saliva. Magdalena, dije con voz baja, levanta un poco el vestido. ¿Qué? Replicó con tono defensivo. No voy a hacer eso delante de todos. No soy ningún espectáculo. Entonces vayamos al hospital, respondí casi sin pensarlo. Quiero asegurarme de que el bebé esté bien después de la caída. Su rostro cambió varias veces en cuestión de segundos, sorpresa, cálculo, ira, y finalmente, una especie de alivio. Está bien, aceptó al fin. Vamos al hospital. Pero lejos de tranquilizarme, aquello solo incrementó mi inquietud. La gente inocente no mide cada gesto, los culpables sí. El trayecto hasta el Banner University Medical Center de Phoenix fue una tortura. Magdalena iba sentada junto a mí, tocándose el vientre de vez en cuando, gimiendo como si el dolor la doblara. Y yo, mientras conducía, no podía dejar de recordar lo que Martín había gritado, la sostiene como si fuera un accesorio. Una vez escuchado eso, ya no pude dejar de notarlo. Sus manos se movían sobre el abdomen con precisión ensayada, como si recordara hacerlo, no como si lo sintiera. La radio sonaba con una canción triste de desamor. Me pareció una burla cruel del universo. Había conducido esa misma ruta 2 años antes, cuando mi padre sufrió un infarto. Pero esto era peor. Al menos entonces sabía con qué enemigo me enfrentaba. ¿Cómo te sientes?, pregunté mientras esperábamos en un atasco. Asustada, respondió, sin mirarme. ¿Y si algo le pasó al bebé? ¿Y si tu hermano lastimó a nuestro hijo? Su voz sonaba tan real que me costó dudar, pero Magdalena siempre había sido una actriz brillante. En la universidad había participado en obras de teatro, interpretando desde madres devastadas hasta villanas manipuladoras. En algún momento, lo había olvidado. ¿Por qué crees que Martín querría hacerte daño?, pregunté. No lo sé, contestó, bajando la mirada. Tal vez está celoso. Tal vez no soporta verte feliz. Eso no encajaba. Martín siempre había sido el hermano protector, incluso molesto a veces por su insistencia en cuidarme. Cuando empecé a salir con Magdalena, fue él quien me advirtió que no me precipitara. No porque la despreciara, sino porque quería asegurarse de que yo no cometiera un error. ¡Qué ironía! Las advertencias que ignoramos son las que más tarde nos destruyen. En el hospital, la atendieron de inmediato al mencionar que estaba embarazada y había sido agredida. La enfermera de triaje nos miró con desconfianza, como preguntándose qué clase de familia llevaba a una mujer embarazada al hospital después de algo así.
La doctora que se presentó era una mujer de unos 50 años, la doctora Fuentes, según su credencial. Escuchó con atención la versión de Magdalena, haciendo anotaciones y preguntas sobre la gestación. ¿Dijo que tiene 18 semanas? Preguntó la doctora. Sí, respondió Magdalena con una sonrisa forzada. Lo anunciamos oficialmente a nuestras familias esta noche. ¿Has sentido movimientos del bebé últimamente? Sí, claro, respondió con un brillo ensayado en los ojos. Especialmente por las noches, cuando me acuesto. Siento pequeñas pataditas. La doctora asintió, escribiendo sin levantar la vista. Vamos a hacerle algunas pruebas, análisis de sangre, muestra de orina y una ecografía para comprobar el estado del feto. Los traumatismos abdominales en el embarazo pueden ser peligrosos. Por supuesto, dijo Magdalena enseguida. Hagan todo lo necesario. Eso, en lugar de tranquilizarme, me dejó helado. Si fingía, ¿por qué no evitar esas pruebas? Parecía ansiosa por que las hicieran. Durante las extracciones de sangre, charló con el técnico sobre nombres de bebé y colores de habitación, interpretando a la futura madre emocionada a la perfección. Luego entregó la muestra de orina sin quejarse. En todo momento mantenía una mano sobre su vientre, moviéndose como si algo en su interior respondiera a su toque. Pero cuando trajeron la máquina de ultrasonido, algo cambió. Vi un destello en su mirada, no miedo, sino triunfo. Fue entonces cuando supe que Martín tenía razón. Esto puede sentirse un poco frío, advirtió la doctora mientras aplicaba gel sobre el abdomen de Magdalena. Presionó el transductor y frunció el ceño casi de inmediato. Repitió el movimiento, cambió el ángulo, volvió a intentarlo. La pantalla seguía vacía. No estoy obteniendo una imagen adecuada, dijo con cautela. Déjeme revisar manualmente su abdomen. Cuando Magdalena levantó el vestido, la curva de su vientre se veía demasiado perfecta bajo las luces del hospital. Entonces escuché un sonido inconfundible, un leve roce, como plástico contra tela. Recordé que antes, al preguntarle por fechas y exámenes previos, ella había respondido con evasivas. Dijo que su clínica manejaba todo. La doctora anotó algo más y salió un momento de la sala. El silencio se volvió insoportable. Solo podía oír ese eco en mi cabeza, la sostiene como si fuera un accesorio. La miré fijamente. Magdalena, le dije en voz baja, ¿hay algo que quieras decirme? Ella me devolvió una mirada perfecta, llena de una confusión dolida que habría convencido a cualquiera. Por un instante, estuve a punto de creerle. Quizá, pensé, tal vez si existía una explicación médica. Pero en el fondo ya lo sabía, todo se había derrumbado. Tal vez la máquina de ultrasonido estaba fallando. Tal vez Martín realmente estaba pasando por un colapso nervioso. En ese instante, ninguna explicación tenía sentido y mi mente buscaba desesperadamente una salida lógica. ¿De qué se supone que me tienes que hablar? Pregunté, intentando mantener la calma. ¿Del embarazo? ¿Qué pasa con eso? Su voz se volvió más aguda, casi estridente, como si cada palabra la empujara hacia una esquina. Nicolás, me estás asustando. Primero tu hermano me golpea y ahora tú actúas como si no creyeras que estoy embarazada. ¿Qué les pasa a todos hoy? Su actuación era casi perfecta. Las lágrimas en los ojos, el temblor en la voz, la indignación en cada gesto. Pero algo en mí ya no cuadraba. Esa escena tenía guión. Era el clásico recurso del mentiroso, cuando la verdad amenaza con salir, giras la historia para que el otro dude de su propia percepción. Entonces entró la doctora Fuentes, acompañada de dos colegas. Traía un portapapeles en la mano y una expresión que mezclaba gravedad y compasión profesional. Señora Torres, dijo en tono sereno, he revisado sus resultados junto a mis colegas. Su análisis de sangre no muestra niveles elevados de HCG, que deberían estar presentes en cualquier embarazo viable. El examen de orina también es negativo, y el ultrasonido no revela señales de desarrollo fetal ni siquiera de saco gestacional. El rostro de Magdalena se transformó en una máscara de incredulidad. Su boca se abría y cerraba sin emitir sonido, como si buscara oxígeno. Eso es imposible, balbuceó. Llevo 18 semanas de embarazo. Tengo todos los síntomas. He asistido a mis controles. He sentido al bebé moverse. La doctora respiró hondo antes de continuar. Según estos resultados, señora Torres, usted no está embarazada, ni lo ha estado recientemente. Las palabras flotaron en el aire, frías y densas. Sentí que la habitación se hacía más pequeña. Me aferré a los apoyabrazos de la silla, intentando anclarme a algo mientras el suelo se deslizaba bajo mis pies. 18 semanas creyendo que sería padre. 4 meses y medio de ilusiones, de proyectos, de conversaciones sobre nombres y colores de paredes para una habitación que no tendría dueño. Pero, ella se ve embarazada, murmuré, casi suplicando, señalando su vientre abultado.
La doctora la observó detenidamente, luego volvió su mirada hacia mí. ¿Me permitiría realizar una exploración física? A veces, ciertas condiciones médicas provocan distensión abdominal que puede confundirse con un embarazo. Magdalena retrocedió un paso. No, dijo, con una mezcla de miedo y furia. No quiero que me toque. Quiero irme a casa. Se levantó tan rápido que la silla golpeó contra la pared. Y entonces todos lo escuchamos, un sonido nítido, como bolsas plásticas arrugándose bajo la ropa. La doctora Fuentes levantó apenas las cejas, captando de inmediato lo que ocurría. Señora Magdalena, dijo con extrema cautela, ¿hay algo artificial bajo su ropa que pueda estar causando esa apariencia de embarazo? El silencio que siguió fue insoportable. Magdalena bajó la mirada, y de pronto, cambió. Su rostro perdió toda emoción. La mujer vulnerable desapareció y en su lugar quedó una figura fría, casi mecánica. ¿Quieres saber qué hay debajo de mi vestido? Dijo, sin temblor ni culpa. Muy bien, te lo mostraré. Lentamente metió la mano bajo la tela y, con un movimiento brusco, extrajo una barriga postiza de color carne, con correas y relleno. Cuando la liberó, su abdomen real quedó completamente plano. Por un segundo nadie respiró. Fue como ver caer el telón de una obra cruel. Sentí que el aire se escapaba de mis pulmones. No podía moverme. Solo podía mirar ese objeto, esa falsedad entre sus manos. Todo lo que habíamos compartido, las charlas sobre nombres, las noches acariciando su vientre, las lágrimas de emoción frente al supuesto primer ultrasonido, se derrumbaba como un decorado barato. Aquello no era una confusión médica. Era una farsa deliberada. La prótesis no era un juguete. Tenía textura realista, peso, correas profesionales. No era improvisada, había sido planificada. Imaginé a Magdalena buscándola en internet, comparando modelos, practicando frente al espejo cómo acomodarla. Me dieron arcadas al recordar las veces que había sentido pataditas. Ella misma las había provocado, presionando desde dentro para convencerme de que era mi hijo el que se movía. Magdalena, ¿por qué? Pregunté con un hilo de voz. Me miró con desdén, como si la respuesta fuera obvia. Porque tú lo querías tanto, Nicolás. Porque tu familia no deja de hablar de nietos en cada Navidad. Porque me cansé de ser la esposa rota que no podía darte lo que querías. Pero estábamos intentándolo juntos. Íbamos a ver especialistas. Ella rió con amargura. Tú ibas, yo no. Dejé de intentarlo hace 3 años. Llevo tomando anticonceptivos todo este tiempo. Sentí que el mundo se inclinaba. La doctora decía algo sobre evaluación psiquiátrica, pero su voz sonaba distante, como si hablara desde un túnel. Me mentiste durante 3 años, susurré. Te gestioné durante 3 años, me corrigió, con un orgullo enfermizo. ¿Sabes lo que es escuchar a tu madre insinuar nietos cada fiesta? ¿Ver tu cara cada mes cuando me llega el periodo? Me cansé de ser la decepción. Esa frase, gestionar tus expectativas, me hizo hervir la sangre. La mujer que lloraba en mis brazos por sentirse incompleta resultaba ser una manipuladora profesional. Recordé las veces que había reorganizado mi horario laboral para acompañarla a supuestas citas de fertilidad. Todo había sido teatro. Así que, en lugar de hablar conmigo, decidiste experimentar conmigo, dije con una voz que ya no reconocía. Decidí resolver el problema, replicó sin dudar. Planeaba fingir un aborto espontáneo a las 22 semanas. Algo trágico, pero natural. Todos hubieran sentido lástima, la presión habría desaparecido por un tiempo. Su frialdad me heló. No estaba hablando de un crimen emocional, lo describía como si fuera un trámite logístico. La miré y comprendí que la mujer con la que había compartido 6 años de matrimonio nunca había existido. La Magdalena que amé era una construcción minuciosa, una máscara. Tu hermano lo arruinó todo, añadió con un tono amargo. Metiéndose donde no debía, espiando, haciendo preguntas. Tuve que mantener el personaje cada día durante meses. ¿Sabes lo que cansa fingir náuseas? ¿Simular que las vitaminas prenatales te revuelven el estómago cuando ni siquiera las tomas? Martín intentaba protegerme, dije en voz baja. Martín intentaba destruir nuestro matrimonio. Gritó. Siempre ha estado celoso de lo que tenemos. No soporta que me eligieras a mí antes que a tu familia. Recordé su rostro cuando me advirtió, la angustia real en sus ojos. No era celos. Era desesperación. ¿Hasta cuándo pensabas seguir con esto? Le pregunté. Hasta las 22 semanas, dijo, como si hablara de una simple fecha en un calendario. La mayoría espera ese tiempo para anunciar. Luego habría tenido una pérdida trágica, todos nos habrían apoyado y podríamos seguir con nuestras vidas. ¿Seguir con nuestras vidas? Repetí, incrédulo. ¿Creíste que fingir un embarazo durante 5 meses era algo de lo que simplemente se podía pasar página? Me sostuvo la mirada sin parpadear. Lo hice por nosotros, Nicolás.
por nuestro matrimonio. En ese momento comprendí que no había vuelta atrás. La mujer frente a mí no era mi esposa. Era la arquitecta de una mentira que había destruido todo lo que alguna vez creí real. Para quitarme la presión. Eso fue lo que dijiste. Pero en realidad, lo hiciste porque eres una maldita sociópata. Solté con rabia, sin titubeos. Toda la confusión que había sentido hasta ese momento se transformó en furia. Habías convertido mis emociones en simples datos para tu experimento enfermo. La doctora Fuentes carraspeó de manera sonora, tratando de intervenir. Creo que ambos deberían hablar con nuestro consejero de crisis antes de salir. No, me levanté de golpe, con las piernas temblorosas pero firmes. No volveremos aquí juntos jamás. El rostro de Magdalena se desmoronó otra vez, pero ahora podía ver claramente que era una actuación. Nicolás, por favor. Podemos superar esto. Te amo. Sé que cometí un error, pero te amo. No me amas. Amas controlarme, respondí con frialdad. Hay una gran diferencia. Caminé fuera de esa sala del hospital dejándola allí, con los médicos, con su barriga falsa y con los restos de su elaborada farsa. En el estacionamiento me senté dentro de mi camioneta durante 20 minutos, mirando fijamente el volante, intentando procesar todo lo que acababa de descubrir. Mi teléfono vibró. Era un mensaje de Martín. ¿Cómo te fue? Lo llamé en vez de responder por texto. Tenías razón, le dije en cuanto atendió. En todo. Dios, Nicolás, lo siento mucho, respondió él. No lo sientas. Prepárate para ayudarme a decidir qué hacer. Es hora de dejar de ser la víctima y empezar a ser el fiscal. Conduje solo de regreso a casa mientras Magdalena se quedaba para una consulta psiquiátrica muy recomendada, que aceptó después de su episodio. En la cocina, los frascos de vitaminas prenatales seguían en la misma posición en que los había dejado esa mañana. Tomé uno y lo agité, estaba completamente vacío. ¿Cuántos meses llevaba tirándolas al desagüe mientras yo la veía fingir que se las tomaba cada día? Subí al dormitorio y comencé a observar todo con ojos nuevos. En el fondo del armario vestidor, escondidos detrás de la ropa de invierno de Magdalena, hallé 4 vientres falsos de distintos tamaños. El más pequeño apenas se notaba bajo prendas sueltas, el más grande parecía listo para el parto. Tenía todo un guardarropa de embarazos falsos. Había planeado esto durante meses, quizás más. En su cómoda, bajo la caja de joyas, encontré una carpeta manila llena de impresiones de páginas web sobre embarazo, desarrollo fetal semana a semana, cronogramas de síntomas, guías para lidiar con las náuseas matutinas, explicación de los síntomas del primer trimestre. Había investigado su actuación como si estuviera escribiendo una tesis. Pero lo que me destrozó por completo fue un cuaderno de composición escondido en su mesita de noche. Páginas y páginas con su letra, documentando cada detalle de su embarazo falso como si fueran notas de dirección teatral. Semana 8, quejarme del olor a café. Nicolás cambió de inmediato a té y empezó a prepararlo en el garaje para que yo no lo oliera. Recordar lucir enferma cuando mencione el café. Semana 12, decirle que no pudieron imprimir la imagen y que olvidé pedir la grabación del Doppler. Igual se iluminó como árbol de Navidad. Semana 18, sentir los primeros movimientos durante la cena en casa de sus padres. Hacer que Nicolás ponga la mano sobre la barriga. Reacción perfecta. Cada momento tierno, cada sonrisa ilusionada, cada vez que había acariciado con cariño su barriga falsa, todo estaba documentado como si fueran datos fríos de un experimento. Estaba sentado en la cama, leyendo cómo había sido manipulado emocionalmente, cuando sonó mi teléfono. Era Rodrigo. Voy para allá, dijo sin rodeos. No toques nada hasta que llegue. 30 minutos después, Rodrigo entró con expresión de guerra. Traía su portátil, un bloc de notas y su móvil con la grabadora abierta. Cuéntamelo todo desde el principio, ordenó. Cada detalle que recuerdes. Le relaté todo. Rodrigo tomaba notas, hacía preguntas de seguimiento y mantenía su rostro serio todo el tiempo. Nicolás, dijo finalmente. Esto va mucho más allá de mentir sobre un embarazo. Lo que ella ha hecho es fraude sistemático en varios niveles. ¿A qué te refieres? Pregunté, sintiendo que el estómago se me caía. Piensa. ¿Cuánto has gastado en este embarazo falso en los últimos 4 meses? Visitas médicas, vitaminas, ropa de maternidad, muebles para el bebé. ¿Has contratado un seguro de vida para él? ¿Qué pasa con tu seguro de salud? ¿Ella ha presentado reclamaciones por atención prenatal? Me quedé helado haciendo cuentas. Al menos 8 consultas médicas, ecografías, análisis de sangre, pruebas genéticas, y sí, había ampliado mi póliza de vida y actualizado nuestro seguro médico para cubrir el embarazo. Eso es fraude a seguros, un delito grave, Rodrigo escribía sin parar. ¿Y en el trabajo? ¿Ella tiene beneficios por maternidad?
Ya presentó la documentación con recursos humanos, 12 semanas de permiso pagado empezando en 6 semanas y un anticipo de $3.000 para gastos del bebé. Más fraude laboral esta vez. ¿Y el baby shower? ¿Los regalos? Preguntó él. Ni lo había pensado. La hermana de Magdalena, Daniela, estaba organizando un baby shower enorme para el próximo fin de semana. Mis compañeros habían reunido $500 para una silla de auto. Mis padres ya habían comprado una cuna convertible de $800 con su cómoda a juego. No estamos hablando de un simple problema matrimonial, dijo Rodrigo, inclinándose hacia atrás. Estamos hablando de una estafa a largo plazo que ha defraudado a varias instituciones y probablemente te ha costado más de $10.000. No es una esposa loca. Es una delincuente. Entonces, ¿qué hacemos? Pregunté. Rodrigo sonrió con frialdad. Documentarlo todo y hacer que pague hasta el último centavo. Las siguientes 3 horas fueron una clase magistral de recopilación de pruebas. Rodrigo fotografió cada cosa, los vientres falsos, la carpeta de investigación, cada página del cuaderno de Magdalena. Cuando revisó los extractos del seguro, la situación empeoró. Había facturado visitas prenatales sin códigos de laboratorio ni ecografía, solo consultas telemáticas sin análisis ni pruebas. Revisamos juntos los estados de cuenta bancarios y las facturas de las tarjetas, registrando cada gasto relacionado con el embarazo. Rodrigo llamó a un amigo investigador para que empezara a rastrear las reclamaciones del seguro de Magdalena. Me sentía como si estuviera procesando una escena del crimen, porque, en realidad, lo era. Cada nueva evidencia me llenaba de más rabia. Esto ya no se trataba de una esposa mentirosa. Era la documentación sistemática de cómo alguien había defraudado a mí, a mi familia y a múltiples instituciones. Rodrigo no dejaba de murmurar mientras revisábamos los archivos que habíamos reunido. Esto es increíble, decía una y otra vez. Se metió en un agujero del que no puede salir. Está completamente perdida. Y tenía razón. Lo peor de todo no era la mentira en sí, sino la precisión con la que Magdalena había diseñado cada detalle. No fue un impulso, ni un error pasajero. Era una construcción meticulosa, casi profesional. Había creado una realidad alternativa, completa y funcional, con planes de respaldo, documentos falsificados y una narrativa que resistía cualquier sospecha. Lo había pensado todo, desde los exámenes médicos hasta las falsas citas prenatales. Cuando terminamos de organizar el material, supe que aquello no era solo una traición emocional. Era un crimen. Pasaron unas horas en silencio antes de que la puerta se abriera. Eran las 11 de la noche. Magdalena regresó del hospital con el aspecto de alguien que acaba de perderlo todo. Su maquillaje había desaparecido, el cabello enredado y los ojos hundidos en un vacío que ni siquiera la luz del pasillo podía llenar. Caminaba despacio, con los hombros caídos, como si llevara un peso que no podía sostener. Rodrigo, que había estado conmigo todo el día, se había marchado una hora antes. Antes de irse, me había dicho con su tono siempre analítico. Documenta todo, primo. Cada palabra, cada gesto. No sabes hasta dónde puede llegar alguien que ha vivido tanto tiempo dentro de una mentira. Así que lo hice. Coloqué una cámara pequeña en la sala, oculta entre unos libros, y dejé un grabador encendido sobre una estantería. La ley lo permitía, y no sentí el menor remordimiento. No después de lo que había descubierto. El resto de la noche lo pasé en silencio, revisando sus cosas. Cada cajón parecía un capítulo distinto de su engaño. Entre los documentos encontré recibos de compras de vientres falsos de silicona, de distintos tamaños, incluso, historiales de búsqueda donde investigaba síntomas de embarazo para imitarlos mejor, e incluso un tablero en Pinterest lleno de ideas de anuncios para bebés que jamás existieron. Todo aquello parecía una obra teatral en la que yo había sido el público, el actor y el financista al mismo tiempo. Mientras revisaba, me invadía una sensación extraña, la casa ya no se sentía mía. Las paredes, los cuadros, los recuerdos, todo parecía contaminado por su farsa. Cada rincón conservaba una huella de su actuación, como si viviera en un museo dedicado a su talento para mentir. Nicolás, escuché su voz temblorosa desde el pasillo. Tenemos que hablar. No me moví. Estaba sentado en la mesa del comedor, con su cuaderno abierto frente a mí, lleno de notas y observaciones sobre mí, como si hubiera sido parte de un experimento psicológico. No, respondí sin levantar la mirada. Tú eres la que necesita escuchar. Cuando vio el cuaderno, su expresión cambió al instante. Su rostro se tornó blanco, como si la sangre se le hubiese evaporado. ¿Qué hiciste? ¿Fuiste por mis cosas? Preguntó, acercándose con cautela. ¿Tus cosas? Respondí con sarcasmo, levantando una de las prótesis falsas. ¿Te refieres a tu colección de utilería médica o a las pruebas de fraude que guardabas como trofeos? ¿Qué parte de todo esto consideras tuyo? Magdalena empezó a llorar.
Su llanto no sonaba como el de alguien arrepentido, sino como el de quien teme perder el control de la situación. Sé que estás furioso, dijo entre sollozos. Lo entiendo. He cometido errores, pero podemos arreglarlo. Podemos ir a terapia de pareja, hacer lo que haga falta. Solo no me dejes, por favor. Reí. Pero fue una risa hueca, sin emoción, sin humanidad. ¿Matrimonio? Dije con voz baja. ¿Cuál de todos? ¿El que existió en tu mente o el que escribías en ese cuaderno? 3 años, Magdalena. 3 años registrando mis emociones, analizando mis reacciones, como si yo fuera un proyecto de investigación. Ella dio un paso hacia mí, temblando. Tenía miedo, susurró. Miedo de perderte. Sabía cuánto deseabas tener hijos, y yo no podía darte eso. Entré en pánico, Nicolás. No quise hacerte daño, solo necesitaba ganar tiempo. ¿Ganar tiempo mintiéndome? Le respondí con una calma que me sorprendió. Has estado tomando anticonceptivos desde el primer año de matrimonio mientras yo creía que estábamos intentando formar una familia. Iba a dejarlo, dijo con rapidez, como si aún pudiera convencerme. Después del falso aborto, iba a hacerlo de verdad. Iba a intentarlo. Esto solo era una manera de posponerlo. ¿Posponerlo? Repetí. ¿Con fraude y delitos incluidos? Tomé la carpeta que Rodrigo había preparado. Aquí tienes los cargos: fraude de seguros, fraude laboral, robo mediante engaño, y eso sin contar lo que aún falta. Ella me miró horrorizada. ¿Rodrigo? ¿Tu primo? ¿Le contaste todo? ¿Vas a destruirme así? No te estoy destruyendo, dije sin alzar la voz. Solo estoy dejando que enfrentes las consecuencias de tus propias decisiones. Magdalena trató una última estrategia. Se acercó lentamente, intentando tocar mi mano. Te amo, Nicolás. Sus palabras sonaban calculadas, casi ensayadas. Sé que cometí un error, pero te amo más que a nada. No dejes que tu familia te envenene contra mí. Aparté la mano sin dudar. No necesito que nadie me convenza de nada. Tú sola te encargaste de eso. Me engañaste, me usaste y me convertiste en parte de tu mentira. No era un engaño, respondió entre lágrimas. Era miedo. Era desesperación. Entonces explícame esto, dije señalando el cuaderno. ¿Por qué documentabas mis reacciones? ¿Por qué buscabas en internet cómo simular náuseas o mareos para que yo creyera tus cuentos? Si eso no es manipulación, no sé qué es. No respondió. Bajó la mirada. El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier palabra. Esto es lo que vas a hacer, le dije mientras me ponía de pie. Mañana vas a llamar a tu aseguradora y confesar que hiciste reclamos falsos. Después vas a comunicarle a tu empresa que mentiste sobre el embarazo. Y finalmente, vas a contactar a todos los que nos enviaron regalos y les dirás la verdad. Uno por uno. No puedo, murmuró. Si hago eso, perderé mi trabajo. Todos me odiarán. Deberían hacerlo, contesté con frialdad. Les robaste a todos, les mentiste a todos. ¿Y nosotros? Preguntó entre sollozos. ¿Qué va a pasar con nuestro matrimonio? La miré durante un largo momento. No sentí rabia, ni compasión, ni tristeza. Solo un vacío absoluto. No hay nosotros, Magdalena. Jamás lo hubo. Solo existí yo, y tu actuación. Ella se desplomó sobre el sofá, tapándose el rostro. Yo recogí el cuaderno, apagué la grabadora y me dirigí a la puerta. No dije nada más. El sonido de mis pasos alejándose fue la única respuesta que le quedó. Al salir, miré la casa por última vez. Era la misma estructura, las mismas paredes, pero ya no quedaba nada de lo que habíamos construido. Solo las ruinas de una mentira. Cerré la puerta, y por primera vez en años, sentí que respiraba aire real. La verdad puede ser liberadora, aunque suela sentirse tan fría como un golpe de hielo. 3 semanas después de que todo explotara, Magdalena estaba sentada frente a mí en la oficina de Rodrigo, su rostro pálido y los ojos hundidos, como si la vida se le hubiera escapado entre los dedos. Era apenas una sombra de la mujer que, un mes antes, había fingido con tanta seguridad un embarazo. Toda esa fachada de confianza y manipulación calculada había desaparecido. Lo que quedaba frente a mí era alguien derrotada, desesperada y sin ningún recurso más que la súplica. El último mes había sido una lección brutal para ambos. A veces el karma no llama a la puerta, sino que la derriba con furia, y trae compañía. Todo comenzó cuando Rodrigo presentó las denuncias ante la aseguradora por los falsos reclamos de atención prenatal. La investigación no tardó en iniciarse, y el primer golpe fue devastador. Congelaron nuestra cuenta conjunta y exigieron documentos que justificaran cada gasto médico de los últimos 6 meses. Magdalena se vio obligada a sentarse frente a 2 investigadores y admitir que había estado mintiendo sobre su embarazo, mientras cobraba miles en coberturas médicas. Pero eso no fue lo peor. Su empleador también se enteró.
Había solicitado una licencia paga por maternidad falsa, y para eso se necesita un certificado médico real. Recursos Humanos llamó al consultorio que supuestamente la atendía, no existía registro alguno. El resultado fue inmediato: despido por causa justificada, devolución del bono de $3.000 y una denuncia formal ante la Unidad Estatal de Fraudes de Seguros. En menos de 2 semanas, la aseguradora bloqueó todos los pagos pendientes y abrió una auditoría. A los 30 días, llegó la notificación oficial de la Junta Médica, la investigación se ampliaba. Y allí vino la parte más humillante de todo el proceso. El investigador privado que Rodrigo había contratado descubrió que Magdalena mantenía una relación con el médico de fertilidad que nos atendía, el doctor Gustavo Herrera. Un vínculo inapropiado con una paciente. Una violación de límites profesionales tan grave que podía destruir una carrera médica entera. La Junta abrió una investigación formal. El hospital donde trabajaba el doctor le retiró sus privilegios clínicos, y la aseguradora de mala praxis empezó a hacer preguntas muy difíciles. Por si fuera poco, la esposa del doctor contrató a un abogado de divorcios que rápidamente consiguió las pruebas, mensajes, recibos de hotel, correos, todo. En Arizona no existe la figura legal de alienación de afecto, pero el escándalo bastó para destrozarle la vida. El giro más irónico fue descubrir que el hombre al que habíamos confiado nuestra esperanza de tener un hijo estaba teniendo su confort en otro lugar. Las fotografías eran contundentes, los dos juntos en un hotel de Tempe, ella llorando en su hombro mientras él la consolaba con un exceso de empatía. Magdalena había usado su embarazo falso no solo para manipularme, sino también para ganarse la compasión de un hombre casado que, en teoría, debía ayudarnos a formar una familia. Cuando la vi en la oficina de Rodrigo, levantó la vista con una voz apenas audible. Nicolás, necesito tu ayuda. Me recosté en la silla y la observé detenidamente. Tenía el aspecto de una estafadora a la que finalmente le habían cerrado todas las puertas. ¿Ayuda con qué? Pregunté con calma. Todo se está desmoronando. La aseguradora me exige devolver los $12.000 en reclamos falsos. Perdí mi trabajo y también quieren su dinero de vuelta. La esposa del doctor me demanda por una cifra que jamás podría pagar. No tengo abogado, no puedo pagar el alquiler, no tengo nada. Suena a un problema tuyo, respondí. Es curioso cómo quienes destruyen la vida de otros siempre buscan compasión cuando les llega su turno. Ella rompió en llanto, pero esta vez las lágrimas parecían reales. Sé que lo arruiné todo. Sé que jamás podrás perdonarme, pero no puedo con esto sola. Necesito dinero para un abogado, necesito ayuda. Necesitas enfrentar las consecuencias de tus actos, le dije, sin mover un músculo. Como una adulta. Rodrigo intervino entonces, deslizando un folder por la mesa. Aquí tienes los papeles del divorcio, anunció. Hemos establecido lo evidente, la casa se queda con Nicolás. La compró antes del matrimonio y luego la refinanció a su nombre. Ella renuncia a cualquier derecho sobre el patrimonio. Magdalena palideció. Voy a perderlo todo, dijo entre sollozos. Voy a terminar en bancarrota. Tendré que volver con mis padres. Debiste pensarlo antes de tratar nuestro matrimonio como un negocio, le respondí, poniéndome de pie. No hiciste esto por amor. Lo hiciste porque estás rota de una forma que no se puede arreglar. Y ya no voy a seguir participando en tu juego enfermo. Caminé hacia la puerta, pero antes de salir, me giré. Ah, y por cierto, tu hermana Daniela me pidió que te dijera que canceló el baby shower y devolvió todos los regalos. Al parecer, la gente no disfruta que la estafen comprando obsequios para bebés imaginarios. Increíble, ¿verdad? El abogado designado por el tribunal se encargó del caso penal de fraude. En el ámbito civil, Magdalena firmó acuerdos de pago y decenas de documentos. Yo salí de esa oficina sin mirar atrás. 6 meses después, estaba en mi casa, libre de hipotecas y mentiras, terminando por fin la cocina exterior que había empezado antes de que todo se derrumbara. Las encimeras de piedra caliza se veían impecables. El ahumador empotrado funcionaba perfecto. Me había costado unos $8.000 en materiales, pero el valor de la propiedad había aumentado el doble. Después del divorcio, invertí cada hora extra de trabajo y el presupuesto que habíamos guardado para el supuesto bebé en pagar la hipoteca. Ahora era dueño total. Tenía una bebida fría en la mano, ya sonando en los altavoces del patio, y un ribeye cocinándose lentamente a 225 grados. Eso, me di cuenta, era la paz, no tener que desconfiar de nadie, no sentir que cada gesto es una manipulación, no caminar sobre cáscaras de huevo en tu propia casa. Magdalena se mudó con sus padres a Tucson tras declararse en bancarrota. Se declaró culpable de fraude a la aseguradora, recibió 2 años de libertad condicional y 200 horas de servicio comunitario. El tribunal dictaminó que la restitución, unos $12.000, no era exonerable,
Así que deberá pagar $150 mensuales durante 8 años. El doctor Gustavo Herrera perdió su licencia temporalmente, está peleando ante la junta médica y ya no atiende pacientes. Su matrimonio terminó y su reputación quedó destrozada. A veces, muy de vez en cuando, Magdalena aún me escribe mensajes incoherentes, casi siempre de madrugada, rogando una segunda oportunidad. No respondo. Ese espectáculo ya terminó, el teatro fue demolido, y no pienso comprar entradas para la secuela. Martín pasa seguido por casa los fines de semana, me ayuda con los proyectos del jardín y compartimos unas cervezas. Nunca me dice «te lo advertí». No hace falta. Ambos entendimos algo esencial, hay personas que simplemente están rotas. Y lo más sabio que uno puede hacer, es alejarse antes de que te rompan a ti también. Lo mejor de todo es que ya nadie puede fingir ignorar lo que ella hizo. Su hermana no le habla, sus padres viven avergonzados, y hasta sus excompañeros de trabajo la evitan. Hay obras que uno abandona a mitad de función. Y otras, si eres inteligente, te aseguras de que jamás vuelvan a tener una segunda función.